ahora tenemos una importante entrevista porque durante la semana el gobierno de José Antonio Kast enfrentó una secuencia de hechos que cruzan economía, comunicación y política exterior. El alza de los combustibles en un contexto de ajustes al MEPCO abrió cuestionamientos por la gestión económica, mientras la instalación del concepto de Estado en quiebra generó controversias y fue posteriormente matizada por las autoridades. Para conversar de esto estamos con Nicolás Freire, docente, analista político y director de Fábrica Chile, para conversar sobre todas estas medidas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Josefa? Muy bien. ¿Cómo has bueno. visto esta semana que se diferencia mucho de la primera semana que vivió el gobierno, que parecía que todo iba bien? Sí. Bueno, yo creo que hay un dato que explica de manera no solo ejemplificativa, sino que también drástica el titular que le podríamos poner a esta semana. De hecho, parto citando este dato que tú lo mencionaste, lo saca Fábrica Chile, y que es que ¿cuánto se demora un presidente en invertir la tendencia? Es decir, todos los presidentes, al menos los que hemos tenido en Chile, parten con una aprobación muy alta y una desaprobación que, independientemente de si es alta o baja, es más baja que la aprobación misma. Bueno, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y el segundo gobierno del presidente Piñera se demoraron 26 semanas en pasar de un saldo positivo a un saldo negativo. Esto es, que su desaprobación fuera mayor a la aprobación que tenía. El presidente Boric se demoró 5 semanas. Ahí ya todos estábamos hablando que las lunas de miel duran muy poco, etcétera. Bueno, el presidente Kast se demoró 2 semanas. 14 días duró lo que técnicamente se conoce como el periodo de luna de miel, que es este, más allá de que uno puede extender un poco más este concepto. Entonces, eso yo creo que es drásticamente ejemplificativo del hecho de que han sido 2 semanas con contundentes errores, emergencias reales que ha tenido que enfrentar y de mala manera, por lo menos hasta el día de hoy, el gobierno, al menos en el impacto de la opinión pública, de la aprobación ciudadana, esto tiene que ver. Vimos un gobierno que partió inundando la zona, como decíamos muchos analistas, sobre todo cooptando y tratando de copar el entorno mediático, y en eso yo te diría que sufrió no sé si torpeza, pero se vinieron a avalancha una serie de elementos que sobre inundaron, sobre saturaron los medios al punto que se le vino en contra prácticamente. ¿Por qué? Porque empezaron a cometerse algunos errores. La publicación, por ejemplo, en Instagram o en las redes sociales del gobierno, cuando se habla de Estado en quiebra, hasta la Contraloría tiene que entrar en el mérito y pedir sumario. Ojo, no es que haya sido un tirón de oreja, no, un tirón de oreja con sumario específico. Las vocerías de los distintos ministros. No quiero sesgarme, quiero darle todavía el tiempo a la ministra Cedini, pero ¿cómo han sido vocerías que son contradictorias? Pues lo que dice la ministra Cedini o lo que dice en algún momento algún personero del gobierno se transforma en contradictorio, sobre todo si uno le pregunta al ministro de Hacienda. Un desorden, yo te diría, y un desorden que además se ve forzado por la primera emergencia real que este gobierno tiene que enfrentar, que todos sabemos que es una emergencia externa, es una emergencia que deriva de un conflicto que está instalado entre Irán y Estados Unidos e Israel, y que tiene que ver con el alza, y que es, digamos, su repercusión más significativa del alza en el precio del petróleo, que significa un aumento en los precios de la benzina. Y ahí me parece, una vez más, de cierta torpeza el no, digamos, atreverse en este momento a desestructurar el MEPCO, que es algo que te permite efectivamente sostener ciertas alzas. Creo que es una conversión que podría haber esperado. Y creo que también no se han instalado algunas medidas que apunten efectivamente a la clase media, que es la, digamos, la población más afectada de esto. Ahí hay que ser bien honesto también, creo yo, en analizar esto. Es, reitero, un factor externo, y yo la crítica no la hago en lo personal o en mi análisis desde el punto de vista personal, no la hago. El gobierno no es culpable del alza de la benzina o del alza de los combustibles en general. Lo que yo sí culpo al gobierno es que no se han puesto sobre la mesa. Primero, que se han tomado medidas que en este momento no son recomendables tomar. Me refiero, por ejemplo, a descomponer y desarticular el MEPCO. Uno. Y segundo, que no se han puesto sobre la mesa medidas que reparen efectivamente a la clase media de los efectos que esto tiene y va a tener. Porque hemos estado hablando del caro de la benzina y no hemos hablado todavía de cómo esto va a impactar, por ejemplo, a la UEF. Los colegios se pagan en UEF, la salud se paga en UEF, los hipotecarios se pagan en UEF.
Tanto que hablamos de que a la clase media le cuesta, digamos, acceder, por ejemplo, a una casa. Bueno, esto va a impactar directamente más allá de la reducción del IVA. Entonces, y hay un agravante, porque cuando tú ves que en otros contextos, volvamos a un contexto amigable para el gobierno. Cuando tú ves que en Italia, Giorgia Meloni, que también es de un sector muy similar a este, de hecho, el gobierno del presidente Kass se inspira a Giorgia Meloni. Oye, Giorgia Meloni salió anunciando hace 2 días medidas que efectivamente van en ayuda de la clase media. Por ejemplo, desde las fiscalizaciones, que esto no se transforme en determinadas colusiones o sobrecarga por parte de empresas o personas que especulen, ¿no? Y que terminen afectando el precio de determinados bienes de consumo, sino que también ayudas directas en la misma proporción del desgaste en materia económica que van a tener los transportistas, para que los transportistas no digan, como lo dijeron aquí en Chile, bueno, entonces no vamos a salir a trabajar o vamos a tener que traspasar los costos al consumidor. En un país que está gobernado por una misma tendencia política, sí se están tomando medidas, ¿me entiendes? Entonces yo creo que por ahí va la crítica, la más razonable que uno le puede hacer al gobierno hoy día. ¿Y el motivo de la crisis no será en que no supieron diferenciar entre la narrativa de campaña y la narrativa de gestión? O sea, el motivo de la crisis hoy día que están administrando es exógena. Eso también yo creo que es bueno ponerlo. No, el gobierno, más allá de poder decir, bueno, los efectos son de una guerra que no dependen de la voluntad de Chile, pero también habría que decir, pero que el presidente en ningún momento ha condenado, dicho sea de paso. Bueno, pero más allá de eso, el motivo es externo. Ahora, el síntoma del trastabilleo, el síntoma de aquello que yo he resumido coloquialmente como torpeza, claro, eso sí yo creo que efectivamente responde un poco a la tosudez cuando tiene un ministro que repite cada vez que va, me refiero al ministro de Hacienda, yo no estoy aquí para ser simpático con nadie, yo estoy aquí para tomar medidas. Bueno, las medidas también tienen gradualidad. Las medidas, yo entiendo perfectamente la lógica que hay detrás a la hora de decir, oye, el MEDCO no hay recursos, supongamos, en ese contexto, por lo tanto lo voy a intervenir. Perfecto, pero hacerlo ahora, ¿por qué no esperar un poco más cuando, por ejemplo, siempre hacia pasado mitad del año se generan subejecuciones presupuestarias, es decir, hay mayor holgura fiscal después del segundo semestre. Entonces, perfectamente una medida que tú podías aguantarla apretándote los dientes y decir, voy a esperar un poco porque si no, genera este impacto en un mes que ya de por sí es complejo, caro, sí. o sea, es complicado. Se vuelve a los colegios, se pagan las matrículas, etcétera. Entonces, creo que fue un mal momento. Y lo otro, bueno, eso se ha visto y también hay que relevarlo y hay que ponerlo en énfasis. Ahí es donde yo sí más veo más de lo que tú señalas, que es como no haber entendido que terminó la campaña. Y eso se ha visto en otros elementos que han terminado afectando. Reitero, la publicación en redes sociales, está circulando un video del ministro Poduje interpelando a una pobladora al final del día como si estuviera en el set de Sin Filtro. Entonces, claro, eso sí responde un poco más a no haber entendido que ahora están gobernando, ya no están en paneles de los que hacían parte antes. Y esto pone en jaque también un poco lo que podría hacer el gobierno más adelante. Sabíamos que el tema de los impuestos era algo muy relevante para el gobierno que pareciera que ahora no va a tener el piso político para moverse en ese aspecto. Se le complejiza, creo yo, pero a ver, hago dos distinciones. En el breve plazo se le complejiza administrar el poder, administrar la agenda legislativa particularmente. ¿Por qué? Porque claro, si bien antes uno podía identificar 3 tipos de intereses legislativos que podía tener el gobierno, punto uno, en aquellas temáticas propias del gobierno y en donde la oposición en realidad habría sido bien difícil que hubiese hecho un contrapunto porque el tema está tan candente que era contraproducente hacerlo. Me refiero a seguridad, me refiero a migración irregular, etcétera. Ahí la oposición yo creo que se hubiese retraído un poco más. En el otro extremo tenían los proyectos de ley, digamos, más espinosos del gobierno y que esos son los que se tratan de meter debajo de la Reforma alfombra. tributaria. Todavía no llega. Yo los pongo en un segundo. En el tercer cajón del que yo te hablo, te hablo más de los indultos, te hablo más de esa agenda más dura, ¿no? Y que esa sabíamos que iba a tener complejo. Y en el medio, yo creo que tienes una arista temática de esos proyectos que podían de alguna u otra manera, dependiendo de cómo avanzaba la coyuntura, podía entrar un gol. Hoy día, ese tipo de proyectos, reforma tributaria, disminución de tributación para empresas de mayor tamaño, no, todo ese tipo de cosas hoy día son más inentendibles a la hora de estar enfrentando una crisis
que para tomar medidas, entre comillas, duras, tu discurso es no hay plata. Bueno, y si no hay plata, ¿por qué vas a disminuir entonces el ingreso de impuestos apostando a que se genere mayor recaudación por vía de inversiones, cuando es una apuesta, ¿no? Y además teóricamente demostrado que no siempre ocurre. Pero esa es la agenda de breve y quizás mediano plazo. ¿Qué es lo que yo creo que está ocurriendo? Que el gobierno está apostando una agenda de más largo plazo. Creo que el gobierno está hoy día, ahí hay otra lectura, decíamos recién, una lectura es que el gobierno tiene una emergencia, no sabe administrarla y además comete errores. Pero también hay una tercera lectura, que es, bueno, el gobierno a lo mejor quiere pagar todos los costos hoy día. Todo, 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 todo. Dispárenme hoy todo lo que quieran, porque sabe que no tiene elecciones, porque sabe que la ciudadanía tiene memoria corta y porque sabe que en un año más, habiendo asumido todos los costos, va a partir de un piso en donde puede ir creciendo y puede ir apostando a efectivamente implementar una agenda ciertamente más moderada, pero menos dificultosa en términos de cuán áspera puede ser. Entonces también ahí podría ser un escenario el que el gobierno haya decidido hoy día tirar toda la carne en la parrilla, incluso aquella carne que sabe que se le va a venir de vuelta, porque dice, prefiero pagar los costos hoy. Tengo 2 años para reconstruir la relación con la opinión pública y en 3 años más hay elecciones. Pero en ese sentido, uno podría pensar que debería existir un orden en el oficialismo y no lo vemos, porque hoy día diputados de RN están diciendo que incluso plantean un IFE de emergencia. Sí, es que cuando yo te digo que estoy de acuerdo contigo, de hecho, también hace parte de los errores. Cuando tú pones una agenda, inundas la zona, pero terminas sobreinundándola, tienes... El primero que apareció criticando fue Diego Chalper, que criticó la eventual disminución de gratuidad para mayores de 30 años. Fue uno de los primeros en el actual oficialismo que dijo, oye, vamos con cuidado. De hecho, fue uno que puso una frase bien interesante que dijo que era un gobierno más Meloni y menos Milei, que es un poco lo que hoy día estamos viendo. Y claro, evidentemente, si se te desordena, lo peor es que se te desordene internamente. Ahora yo creo que ese desorden interno también hay una apuesta por asumir todos los costos hoy. ¿Por qué? Porque la composición del primer gabinete del presidente José Antonio Kast tiene una particularidad. Hay poco militante. Entonces es fácil reconstruir la relación con tu sector cuando en un ajuste ministerial por la vía del cuoteo, y lo digo no lo digo con una connotación negativa, lo digo por cómo ocurre en la política, ¿no? Por la vía del cuoteo en un ministerio, reconstruyes la relación con un determinado partido, con ciertos sectores de tu propia coalición. Entonces, una vez más, creo que también podría caber dentro de la explicación de apostar a recibir todos los golpes hoy para rearmarse de cara a los próximos 2, 3 años, a partir del siguiente, también podrían estar no solo los costos externos, sino que también los costos internos dentro del oficialismo. ¿Y cómo evalúas tú la figura del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que se ha mostrado como insensible? Incluso es muy chistoso porque la minuta decía que, una de las partes que decía la minuta filtrada, no mostrar al gobierno como insensible, pero el ministro Quirós, de cierta manera, sí, con esta idea de no me importa los costos, a veces hay que ser pesado nomás. Y tiene otra frase que a mí me llamó la atención, que no haya... Yo entiendo, hay tantas otras cosas por las cuales se ha venido criticando al gobierno que esta frase pasó media desapercibida, pero tenía algo del contexto del 2019, ¿no? Nos recordaremos en 2019 Lo de las flores, que se levanten más temprano. Sí. Cuando el ministro Quirós dice en entrevista, bueno, el gremio de los transportistas, los camioneros, van a tener, no son magos, van a tener que traspasar los costos al consumidor. A mí me parece tremendamente llamativa y de poca sensibilidad con la gente, no solo de clase media, sino que de clase baja en Chile, que tiene que ir a comprar al almacén y que le está diciendo, señora, para que sepa, le va a salir más caro. Entonces, desde el punto de vista comunicacional, a eso voy. Yo ni siquiera entro en criticar la medida. Es más, lo dije hace un rato atrás, critico el timing de la medida. Ni siquiera he entrado en que si el MEDCO se tenía o no se tenía que intervenir. No he tocado ese punto. Hablo solamente del timing, pero ahora le agrego un elemento, y es también cómo lo comunicas. Y vuelvo al punto. Creo que la evaluación del ministro Quirós, y en particular el estilo de comunicación del ministro Quirós, se hace extensivo a muchos otros, no a todos, por cierto, en donde el síntoma es un poco el que te comentaba hace un rato atrás. Creo que no ha habido el clic de ya no estamos en campaña. Ya pasó la campaña en donde desde la polarización afectiva tú conquistas el voto. Ahora, ¿cómo mantienes la confianza y la aprobación
es un desafío enorme porque ya no es polarizando, sino es que siguiendo la minuta que llegó, es decir, mostrándote empático. ¿Y ves al presidente Kast liderando? Porque pareciera que está medio desordenado todo. Que no se ve esto de que se decía mucho de Piñera, que sentaba a los ministros y los interrogaba. Pareciera que Kast no sabemos de qué manera él está guiando su gabinete. Sí, es difícil efectivamente como tratar de intuir cómo sea el liderazgo más específico dentro de las cuatro paredes de la moneda, ¿no? Las cuatro paredes externas de la moneda. Por cierto, el presidente Kast no es el presidente Piñera, que tenía justamente esa visión, incluso desde afuera se le veía así, como con un mayor liderazgo, más empresarial, digámoslo, ¿no? Era más gerente. El presidente Kast quizás no. Pero lo cierto es que en su gabinete él eligió tener personas que le responden directamente a él y por eso yo creo que se explica muchas veces lo que hemos visto que es, también dicho muy coloquial, el apañe que el presidente le presta a sus ministros. Yo creo que se explica a partir de eso, es decir, él sustenta a sus ministros justamente porque, no por la labor presidencial como tal, que de hecho ya un poco te obliga a eso. Pero él va incluso más allá, ¿por qué? Porque tiene una relación directa y de confianza. Él los eligió, un partido no se los puso. Privilegia la lealtad. Ese es el punto, y por lo tanto la recambia de la misma manera, ¿no? Y está bien, y explicable, no sé, pues cuando le dicen, oiga, explíquenos si el Estado está en quiebra, no. Él no hace una vocería como la que hace el ministro Quirós, que es correctísima, y dice, yo jamás utilizaría una cosa de ese tipo, porque él está de alguna manera respaldando, al menos está viendo hasta dónde puede respaldar a quien haya cometido esa Valenzuela, infracción que ya se lo sé. que ya se supo después. Pero claro, eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Ese costo, por ejemplo, en su momento lo pagó la presidenta Bachelet. Lo pagó Boric también pagó Boric cuando tuvo que también. sacar a Isquia, a Giorgio. Lo pagó el presidente Boric cuando además en la peor momento, probablemente en su peor crisis desde el punto de vista de la opinión pública, no solo respalda al subsecretario en ese entonces Monsalve, o recién salido subsecretario, sino que además se enfrasca en una discusión con su jefa de prensa. Nos acordaremos de ese episodio. Sí. Bueno, eso explica de que, ojo, porque la lealtad repagada está muy bien, pero cuando uno es presidente de la República hay un límite que es un poco más bajo del límite personal. Y son como las pruebas de gobernar. Exactamente. De qué manera las lealtades sirven también para el proyecto político, para llevarlo a cabo, porque existe eso también. Él tiene un proyecto político que si es exitoso o no en la medida que se puede ejecutar. Claro. También ahí, quizás si no lo hiciera, tendría más desordenado su propio sector, porque permitiría que las críticas a los ministros no solo surjan de la oposición y la opinión pública por hechos que pueden ser muy objetivos, dicho sea de paso, sino que abriría la puerta para que ciertos sectores de su propia coalición, del oficialismo, hagan críticas más directas, buscando también tener mayor presencia dentro del gabinete. Y ahí en este contexto, ¿cómo ves, Nicolás, lo que pasó con la expresidenta Bachelet? Elizalde tuvo una entrevista en la que dijo que el presidente Kast se viste de estatista, pero no lo es. ¿Qué te parecen esas declaraciones? A ver, no puedo comentar las declaraciones del exministro Elizalde. Lo que sí puedo decir es que es raro, es internacionalmente mal visto que cuando tú tienes una candidatura de tu propio país a dirigir una organización tan importante, por muchas diferencias políticas que pueden haber de por medio, pero habiendo sido presidenta de la República 2 veces, no se considere que tenga suficiente respaldo. Y otra cosa es que me parece muy elucubrada, muy artificial la argumentación que da, que es que no la vamos a apoyar porque ellos le hacen el quite también. El gobierno dice no la vamos a apoyar, no por la diferencia ideológica, no por la diferencia personal, sino que dice por una cuestión estratégica. Pues, al contrario, un país siempre apuesta por no dar por perdida ninguna batalla electoral. Y esta es una batalla electoral que el país perfectamente, no digo podría haber asumido. Yo creo que el presidente Kast tenía la opción de mantener el apoyo y restarse de hacer cualquier tipo de campaña. Habría quedado mucho mejor parado. Porque, ¿qué pasa si el día de mañana la presidenta Bachelet, que ya recibió el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, diciéndole nosotros te vamos a seguir adelante con tu candidatura y nosotros te vamos a hacer la campaña? Yo voy a ir a conversar con distintos líderes para que te apoyen. O sea,
su jefa de campaña es una de las dos potencias latinoamericanas, dicho sea de paso. Y el otro podría ser la primera potencia latinoamericana, que es Lula da Silva. Que dicho sea de paso, pongámoslo solo para el contexto, ¿no? Hace parte del BRICS. Por lo tanto, hay cómo articular una campaña competitiva. ¿Qué pasa si la presidenta Bachelet gana Exacto, justamente te iba a preguntar de eso. Y yo creo que si la presidenta Bachelet gana, sería una buena noticia para el país y una muy mala noticia para el gobierno. Pero la peor noticia que podría tener el gobierno, que lamentablemente también sería una mala noticia para el país, es ¿qué pasa si la presidenta Bachelet pierde por un voto y el Estado de Chile no vota por ella? Ese escenario es súper conflictivo. Y más allá de que uno está pensando a futuro, no sabemos cómo esto va a ser, no sabemos cómo se va a decidir, se habla mucho sin conocer tanto de cuál es el rol de Estados Unidos, nunca se ha puesto un veto a una candidatura. No, bueno, con Trump uno podría esperarse cualquier cosa, pero creo que no están las preocupaciones de Trump intervenir o interferir en la candidatura de la ONU, más allá de hacer campaña o hacer gestiones por otra candidatura. Pero vuelvo a lo nacional. La candidatura o el no a la candidatura de Bachelet, de la expresidenta Bachelet por parte del presidente Kast, creo que es la guinda sobre la torta, y la torta es bien grande, de todas aquellas acciones u omisiones que el gobierno ha puesto en marcha para rearticular a la oposición. La oposición que hace 2 semanas atrás votaba completamente dividida la presidencia y las mesas directivas de las cámaras en el Senado, en la Cámara de Diputados, y que hoy día, sin ningún mérito, pero por todas las culpas del oficialismo, está reuniéndose, está midiendo la musculatura que tiene para articularse en términos de ser una oposición probablemente más dura que colaborativa, sobre todo ahí donde algunos partidos de la oposición, semanas atrás, meses atrás, siempre señalaron, me refiero a los partidos de socialismo democrático, ponían esta cuña que se repitió, era como copiada: vamos a hacer una oposición tenaz y dura, pero también vamos a colaborar. Yo creo que hoy día el espíritu de colaborar es menor por no solo los errores del gobierno, no solo el impacto ciudadano que están teniendo los errores del gobierno o las omisiones del gobierno o los malos timings del gobierno, sino que también por situaciones como la de la expresidenta Bachelet. Por último, Nicolás, ¿de qué manera se proyecta esta semana que viene para el gobierno? ¿Debería alguien asumir los costos políticos? Incluso estaban hablando ahí desde la oposición pedir la renuncia de ministro. Mara Cedine tal vez sea el primer yogur vencido. Mira, yo creo que sería una muy mala estrategia de la oposición pedir renuncias por 2 motivos. Primero, porque muestra una oposición que no tiene contenido, es decir, por una cuestión operativa, ¿no? Es una mala idea. Me parece que pedir renuncias no entra en el mérito de la discusión de cuán mal lo pueda estar haciendo o no el gobierno o algún personaje del gobierno. Además, no creo que una vocería poco exitosa, como actualmente yo califico la vocería de la ministra Cedini, no significa inmediatamente una vocería errónea, desastrosa o completamente mala. A lo que voy, para poder tú pedir la renuncia del ministro tiene que haberse mandado un condoro. No hace ganar al gobierno, pero tampoco lo hace perder. O sea, no hace ganar al gobierno, pero no comete ninguna irregularidad, salvo lo que la Contraloría detectó, que hay quien ya asumió la culpa, que Valenzuela, etc. Pero además hay una cuestión estratégica, que en política y en distintos mundos, en política, en los negocios, en el deporte, es claro, si tu rival se está equivocando, no cambies nada, no hagas nada. Entonces, si además se tiene una perspectiva estratégica, que la pongo como secundaria, pero hay que considerarla también, bueno, si por ahí el gobierno, la oposición cree que está haciendo agua, bueno, entonces hay que hincar el diente en esa problemática y no en pedidas de renuncia que a mí me parecen quizás hoy extemporáneas y un poco erráticas también, si es que la oposición comienza a hacer eso. Creo que tienen que entrar más en la lógica de proponer también. Hoy día la crítica está clarísima, pero ojo que van a empezar a surgir, por ejemplo, de hecho el diputado Lincoln lo hace al día de hoy, propuestas de retiro. De 10%. Bueno, hay que ver también ahí que la oposición se comporte sí como oposición, pero como oposición responsable. Y eso a veces también puede generar fisuras en el otro lado. En la oposición yo creo que ese es su principal desafío también. Muchas gracias, Nicolás, director de Fábrica Chile, por haber estado con nosotros y comentar entonces el acontecer político del gobierno de José Antonio Kast. Muchas gracias. Muchas gracias.